Una cosa es que nosotros tengamos cavidades al interior de la Tierra. Ya. O sea, que se hayan formado ciertas grandes cavernas que sean de cientos de kilómetros, y no hay ningún problema en que así sea. Pero de allí a que la Tierra sea hueca, como han dicho estos teóricos, y que tuviera un protosol, o sea, un sol interior, eso ya lo hace absolutamente fuera de lugar. De hecho, cualquiera que crea esta teoría que converse con un geólogo primero. Ya, perfecto, me queda absolutamente claro, porque así descartamos al tiro un par de teorías que pucha, que son porfiados cuando uno dice, dice que la Tierra no es hueca. Bueno, pero tal vez lo que vamos a hacer en el futuro es tomar estas teorías y desmenuzarlas un poco para ir viendo qué cosas tienen de asidero y qué cosas no. Bueno, aquí vemos la superficie del planeta, ¿cierto? En un principio era netamente eruptivo, ya con volcanes nacientes, la superficie enfriándose, con una cantidad de rayos, porque obviamente que teníamos una cantidad de vapor de agua en la superficie, y no estamos hablando de una cantidad, estamos hablando que en el principio del planeta, digamos, la Tierra estaba completamente tapada de gas, de vapor de agua, que una vez que cayó la temperatura bajo el punto de ebullición, que son 100 grados Celsius, se precipitó en forma de tormentas, pero unas tormentas que ni siquiera la tormenta más grande que nosotros podamos tener en la Tierra se asemeja a lo que ahí estaba, con una cantidad de rayos, digamos, y material cayendo sobre esta superficie. O sea, debe haber sido, pero... No, pero lo que yo quiero que tengamos claro es que no solamente se estaba formando acá este planeta Tierra. Correcto. Se estaban formando millones de sistemas solares en todo el universo. Y todos, en teoría, deberían tener un proceso similar. Y todos deberían tener más o menos un proceso similar. Más corto o más largo. Claro. Y depende, va a haber una cantidad de estrellas diferentes. Unas se parecen a otras, otras son distintas, son más pequeñas, más grandes, con más calor, menos radiación, etcétera, etcétera. O sea, hay una variedad que va a ser importante, digamos, a la hora de poder analizar, digamos, si existe la posibilidad de que se dé vida en otro lado. Ahora, ¿qué es lo que vemos ahí? Ahí se comienza a formar agua. Bueno, claro, no, acá lo que tenemos es todavía magma que está enfriándose, está en fase de solidificación. Ah, ese magma líquido, digamos. Claro. Por eso parecía agüita. Exactamente. Entonces, eso es lo que tenemos en esa etapa, digamos. ¿En qué momento comienza a enfriarse? ¿En los 4.500 millones de años son? Hacia los 4.500 millones de años. Estábamos diciendo que 4.500 años atrás estaba ocurriendo esto. Claro, en esta época, geológicamente es conocida como el Adeano. El Adeano es la edad más antigua del planeta. O sea, el Adeano va de los 4.500 a los 3.800 millones de años. Que eso sería la etapa de formación. Claro, bueno, en el Adeano, que va de los 4.500 a los 3.800 millones de años, es cuando ocurre toda esta etapa de consolidación. Es cuando caen estos meteoritos y todo este material que se va adicionando, ¿cierto? Y se va pegando al planeta, el planeta se va enfriando, va tomando su forma, como nosotros la conocemos, ¿cierto? Se va enfriando y va adquiriendo ciertas condicionantes para albergar vida. De hecho, hacia el finales del Adeano se supone de que todo este vapor de agua se precipita en forma de lluvia. Uno tiene que imaginarse, porque mira, te lo digo del siguiente modo: de los 4.500 millones de años a los 3.800 millones de años, que es el Adeano en la primera etapa, cubre 700 millones de años. Pero es inimaginable. Es una edad si uno vive ¿cuánto? 70 años. De hecho, fíjate que desde que surgen los primeros invertebrados en la Tierra reconocibles, hasta ahora van recién 600 millones de años, más o menos. O sea, desde que comenzó la vida multicelular hasta ahora, van más o menos a esa edad. Entonces, imagínate, si la Tierra tiene 4.500 millones de años, imagínate las edades que
han pasado. Yo creo que la gente tiene que entender de que hay un proceso de evolución química antes de surgir la vida muy grande. Porque una vez, fíjate que estaba conversando con una persona de una religión X, no voy a nombrar ninguna religión, pero una religión X, y el tipo me dice, oiga, pero las probabilidades son muy bajas de que algo se produzca así. Yo le digo, sí, perfecto, son bajas, pero el problema que ahí tenemos es el tiempo que no está considerado. Y el tiempo es como decir, ¿qué probabilidades tengo yo si tiro 5 monedas y que todas caigan una encima de otra y todas con las caras hacia arriba? Es muy difícil, pero si lo hago una cantidad de millones de veces, a lo mejor sí me resulta. O sea, acá, según la ley de probabilidades debería ocurrir. Y acá tenemos solamente en la parte de evolución química de la Tierra, o sea, desde que comienza todo este proceso de enfriamiento, que se produce este gran vapor que tapa la Tierra completamente, que se producen esas precipitaciones, 700 millones de años. Entonces, fíjate que lo que sucede, toda esta agua que se empieza a precipitar sobre el planeta, comienza a depositarse en las depresiones de la Tierra. Y de las grandes montañas, ¿cierto? Sáltate estas porque estas son los meteoritos, ¿cierto? Que van cayendo al planeta. Correcto. Ya, déjala ahí porque ya vamos a hablar de esto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en esta etapa, esta agua que va cayendo en forma de lluvia se va arrastrando sobre las montañas. Y todo ese material químico depositado ahí por millones de años sobre las rocas empieza a ser arrastrado. Ya. Y en estas cuencas que se forman primero como pequeñas lagunas que se van uniendo con otras lagunas más grandes y van formando pequeños protomares, y finalmente los mares que nosotros conocemos, ¿cierto? Se arrastró un material químico que comienza a interactuar con estos rayos que caían, ¿cierto? Y se comienzan a generar las primeras moléculas orgánicas. Es un problema complejo, pero hacia los 3.800 millones de años nosotros tenemos los primeros fósiles procariontes encontrados en el registro fósiles. 3.800 millones de años. ¿Qué es lo que son los procariontes? Los procariontes, estamos hablando de aquellos organismos muy simples, ¿cierto? Como las bacterias, que tienen, ¿cierto?, una cubierta externa con un ADN libre adentro y algunos flageloides que le permiten moverse en su medio. Creo que los tenemos ahí, saltémonos esta, a ver si los tenemos un poquito más adelante. Bueno, aquí tenemos la parte de la química. Mira, retrocede un poquito para que hablemos de esto que está aquí. Sí, ahí aquí, ¿cierto? Bueno, nosotros tenemos una serie de elementos químicos que me van formando, ¿cierto? Los primeros aminoácidos que se forman en esta parte primera de la Tierra, ¿cierto? Y que un científico que se llama Stanley Miller puso todo lo que él investigó sobre las primeras moléculas que estaban en la Tierra. Ya. Oxígeno, nitrógeno, qué sé yo, otros elementos, y él lo mete en un matraz, simulando esta Tierra primitiva, le aplica mucha calor, se produce un gran vapor de agua al interior, y él con unos rayos catódicos simula los rayos, digamos, de las tormentas, y en una semana, a ver si saltémonos esta. Ya. Y él sigue aquí, este es el experimento de Miller. Él acá aplica calor a esta agua que tiene estos componentes químicos, hace ingresar gas, y acá cuando pasa todo este vapor a este sector, ahí hay unos electrodos que le dan electricidad, se producen descargas eléctricas, simulando, ¿cierto?, esta Tierra primitiva, con vapor de agua, con metano, amoníaco, claro, así, hidrógeno. Donde está rojo, ¿cierto? Ahí, donde dice electrodo, descarga eléctrica, claro. Ahí estaría el supuesto de nuestra Tierra. Exactamente. Sería el símil del planeta y finalmente, formándose. En una semana, él consigue varios aminoácidos. Él lo fabrica. Él lo fabrica en este aparato, simulando, digamos, la atmósfera de la Tierra primitiva. Ya, ¿y qué elemento le puso a eso?
A él le puso hidrógeno, ¿no? Vapor de agua. Ya. No, en la que sigue está. Esa. No, en la que sigue. Ahí mismo está, mira, en la que sigue. Ahí está, acá lo tenemos. En esta atmósfera que está aquí, ¿ya? Tenemos hidrógeno, vapor de agua, metano, amoníaco, hidrógeno. Ya. ¿Pero fueron solamente eso? ¿Hidrógeno, vapor de agua, metano y amoníaco? ¿O eso, le puso más? Hidrógeno también. Sí, claro, está el hidrógeno, el vapor de agua, el metano, claro, y el amoníaco. Solamente con esos cuatro... En esencia, esos elementos pudieron generarse algunos aminoácidos en este matraz. Ya. Ahora, si tú piensas que un científico pudo lograr esto en una semana, imagínate lo que un laboratorio natural en 700 millones de años puede producir en interacciones químicas. Correcto. Eso es lo que no tenemos que tener en cuenta para saber cómo se produjo, ¿cierto?, esta vida en la Tierra. Ahora, hay otro científico, a ver, sigue hacia adelante. Bueno, este es Stanley Miller, que está aquí trabajando, ¿cierto?, en el laboratorio, precisamente en este experimento. Notable, ¿eh? Sí, dale. Bueno, y aquí tenemos a Haldane y a Oparin. Oparin, él es ruso. Él hace un experimento similar al de Miller, y obtiene elementos coloidales, o sea, elementos como de grasitud, unas burbujas como de grasa que comienzan a surgir en este caldo que él hace en este experimento. Se llaman coacervados. Y los coacervados, precisamente, la característica es de una especie de burbuja que está flotando en un medio líquido, pero que tiene una especie de membrana. Ah, ya. Entonces, ya. Y estas membranas, además, tienen una pequeña llamación hacia afuera y van creando otras burbujas aledañas, o sea, como una especie de reproducción de estas coacervados. Y los coacervados, sumados al código genético, podrían perfectamente ser, digamos, los precursores de estos procariontes. Desde los primeros, digamos, seres vivos. Claro. Entonces, todo esto, tienes que imaginártelo tú, que ellos lo han hecho en laboratorio. Sí, claro. Entonces, si nosotros... Con los elementos conocidos que tienen. Claro, claro. Claro, con lo que la Tierra, cierto, tenía en un principio. ¿Y qué tenemos? Que Venus, por ejemplo, tiene una atmósfera muy similar a la que tenía la Tierra en sus comienzos. Y todos los planetas debieron tener más o menos esa similitud en un principio. ¿En qué momento cambia la cosa? ¿En qué momento podemos decir que, no sé, la Tierra comienza a producir esto y Júpiter no, o Júpiter lo produce en otro sentido? ¿Es por distancia? En el caso de Júpiter no, porque Júpiter, digamos, es un planeta gaseoso más que nada. En el caso de la Tierra no, es un planeta rocoso. Pero otro, por ejemplo, Marte. Marte debió haber tenido, y de hecho Marte tiene agua, y por lo tanto debió haber pasado un proceso muy similar al nuestro. Además que Marte está en la zona de habitabilidad, que ya vamos a hablar de qué se trata esa zona. Pero en esencia, lo que nosotros tenemos acá es que el laboratorio químico de la Tierra, a través de este proceso, de esta lluvia intensa, de estos rayos que caían como catalizadores, fueron los causantes de estos primeros procariontes, ¿cierto? De estos primeros organismos simples, y que en el fondo, digamos, han generado la vida. ¿Qué hizo Haldane? Bueno, Haldane hizo experimentos muy parecidos también, obteniendo resultados muy similares. Estos tres individuos obtuvieron, por medio, por así decirlo, diferente, porque cada cual trabajó en su laboratorio, pero lo importante es que los tres obtuvieron elementos que son la base de la vida. Claro, o sea, logran crear a los precursores de la vida en un laboratorio. Exactamente. No, eso no es menor en términos de si algún día queremos crear vida en otra parte, tenemos los elementos como para hacerlo. Exactamente. Entonces, claro, es importante. Acá lo que tenemos es la partícula coloidal, que tú te puedes dar cuenta. Este es el coacervado que obtuvo Oparin, y después esta multiplicación, digamos, de estos coacervados en este líquido. ¿Por qué se produce esa multiplicación? ¿Es natural? ¿Es por fricciones? ¿Por qué?
Es natural, se empiezan a producir simplemente a través del experimento, empieza a salir una pequeña yema de una de estos coacervados que después ya queda individual y comienza a generar otro. Claro, y así sucesivamente. Y eso se hace sin una intervención directa, sin la intencionalidad de multiplicarlo, se multiplican solo. Exactamente, solo. Ya. Eso es muy interesante. Acá tenemos también lo mismo, o sea, tenemos los coacervados agrupándose con los elementos químicos que hay en la atmósfera y con ciertas proteínas, digamos, que comienzan a generarse. Ahora, se empiezan a generar proteínas. Claro, a través de estos elementos básicos de la vida se comienzan a generar las proteínas y ya los elementos más complejos que componen la vida. Ok. Yo voy bien, no sé nuestros seguidores, pero a mí me está quedando claro. Esta es una imagen muy simbólica, ¿cierto? Que está mostrando este proceso químico. Tenemos la molécula, obviamente, la más compleja que de formarse, que es el ADN, ¿cierto? Que tiene sus bases, la adenina, timina, citosina, la guanina, que en el fondo son los puentes que permiten en el fondo dar las características de los individuos que van a evolucionar. Ya, pero todo esto sale de estos productos originales, digamos. Exactamente. Ahí tenemos más de la... Sí, ahí tenemos, digamos, esta cadena de ADN. Bueno, y estos que están aquí, digamos, son los procariontes, más los elementos vivos más simples que existen en el planeta. A ver, ya, explícame, esto para mí es interesante porque esto tiene que ver directamente con lo que podríamos encontrar en otras partes. Claro, lo que pasa es lo siguiente. ¿Estos procariontes qué son? Primero, estos son bacterias. Son bacterias. Claro. Y estos materiales bacterianos que se llaman procariontes, existen de muchos tipos. De hecho, se les conoce como extremófilas. ¿Por qué extremófilas? Porque muchas de ellas viven en condiciones muy paupérrimas. Por ejemplo, en zonas de mucho calor. Pueden vivir sin oxígeno. Pueden vivir en condiciones de alta cantidad de sal. Halófilas, que se llaman. O pueden vivir, por ejemplo, en las acidófilas, pueden vivir en condiciones de acidez muy grandes. Por ejemplo, hay algunas de estas que se han detectado en el estómago de ciertos vacunos, por ejemplo, en donde hay una gran cantidad de acidez y sin embargo allí viven. O sea, pueden sobrevivir en medios absolutamente adversos. Bueno, precisamente... A ver, espera un poquito. ¿En qué momento decimos que son seres vivos? ¿Cómo lo definimos? Porque pueden reproducirse, porque tienen movimiento, están aislados de su medio e intercambian con su medio. De hecho, no se puede definir, y de hecho ningún científico tiene la definición de vida, pero sí podemos decir qué hace algo vivo con respecto a algo que no es vivo. Generalmente muchas de estas bacterias, por ejemplo, entran pueden estar en suspensión, no en una forma vital, y al estar en contacto con algo vivo, reviven. ¿Te fijas? Entonces muchas de estas bacterias que existieron en el pasado, extremófilas, podrían darse en un cuerpo celeste que tenga condiciones extremas, como en el caso de Europa, que es una de las lunas, ¿cierto? ¿En qué momento desde estos primeros elementos químicos que se van juntando, lo que hablamos, pasa a transformarse en esta bacteria? Hacia los 3.800 millones de años. En ese momento estos comienzan a aparecer en No, lo que pasa no es que aparezcan. En el registro fósil, las bacterias más antiguas que se han encontrado tienen 3.800 millones de años. Podrían encontrarse algo más antiguo que eso, no lo sabemos. Pero yo creo que es bastante difícil por las condicionantes, digamos, de preservación. Correcto. Chantamán nos pregunta, Jofre nos dice que la bacteria fue encontrada en el lago Mono, en California. Bueno, las bacterias están en todas partes. Pero este tipo de bacterias, ¿este mismo tipo de bacterias? Esta y otro tipo de bacterias, sí, da lo mismo, digamos. Se pueden encontrar en muchas partes. Así es. Chantamán pregunta qué hay del descubrimiento que hizo la NASA hace un tiempo, referente a una bacteria capaz de metabolizar el arsénico. Sí, pero es que esa bacteria se conocía hace mucho tiempo. ¿Y cuál es la implicancia de eso? Y de hecho la NASA se mandó ahí, no sé, una especie de condoro, porque en el fondo esto ya se sabía desde mucho antes,
La implicancia es muy simple. Si una bacteria puede reaccionar con arsénico en un planeta que no tenga agua y que tenga arsénico, esa bacteria podría vivir perfectamente y desarrollarse, se alimenta y todo. O sea, desarrollar una especie de vida a partir, digamos, del arsénico. Claro. O sea, ¿podríamos encontrar seres extraterrestres hechos de arsénico? Bueno. No, me estoy carrileando. Sí, pero claro, no, lo que pasa es que a mí me pasa contigo, me pasa también con Cristian y de repente con otro científico cuando converso. Hay temas que para ustedes son como absolutamente obvios y que para nosotros son como ¡guau! Claro. Que nos digan que una bacteria sea capaz de metabolizar arsénico, y uno dice, increíble, extraordinario, y la gente dice, pero se hace más de 50 años que todo el mundo lo sabe, como si nosotros estuviésemos preocupados o tuviésemos el conocimiento, pero de verdad, mira, para nosotros fue como súper... Otras bacterias, ahí tenemos otro tipo de bacterias. Mira, la anterior es una microfotografía de bacterias. Ya. Estas son bacterias reales fotografiadas. Ya, si tú te fijas, esta... Por ejemplo, no tienen flagelo. ¿Ya? ¿Y cuál es el flagelo? Va a la siguiente. Estas tienen flagelo. ¿Cuáles son los flagelos? Esos pelillos que tienen ahí, las colitas. Claro, y esos pelillos largos. Ya, que parecen colas, ¿sí? Claro, que le permiten movilizarse en su medio. Ya, ¿qué pasa con estas otras? Nada, simplemente puede ser una fotografía de algún intestino de algún animal donde están estas bacterias. Ya, y están agrupadas y no se mueven, están ahí. Agrupadas. Lo importante es que la bacteria que tiene una reproducción muy grande. Ya, se reproduce en un medio idóneo, se reproduce muy grande, y por eso que nosotros tenemos esta enfermedad y todas estas enfermedades bacterianas que nosotros tenemos avanza tan rápido. Ya, ¿cuál es la diferencia? ¿Estas se pueden mover para donde quieran? Claro, ¿Qué onda? ¿Qué hacen estas? Tienen flageloides alrededor, esa serie de pelillos que le permiten movilizarse en un medio cualquiera. O sea, se pueden mover. Claro. Ahora, ¿cuál es el paso? ¿Lo hacen a voluntad? ¿Lo hacen para donde quieran? ¿O hay alguna...? Bueno, ellas se mueven en su medio nomás, pues se movilizan. Ya. Ahora, obviamente que ellas metabolizan y tienen que alimentarse. Y el paso siguiente... espérate un poquito, ya que lo mencionaste, la alimentación. ¿En qué momento estas bacterias comienzan a alimentarse? ¿Desde la primera? Se supone que desde la primera, no se sabe con seguridad. De hecho esto tiene una membrana, y esta membrana, ¿cierto? A diferencia de los eucariontes, ¿cierto? Los procariontes, a diferencia de los eucariontes, es que los eucariontes pueden discriminar lo que ingresa, digamos, a través de su membrana. No sabemos si en este caso también ocurre eso, pero sí lo que podemos saber es que... Con el otro no se sabía, o sea, podían absorber todo o no absorber nada. Por ejemplo, que esto tiene una membrana externa y un ADN libre al interior, y por eso yo quiero pasar al paso siguiente. ¿Por qué? Porque, paso siguiente. Sí, bueno, no, este no, pero quédate en la anterior. Ya. Quedémonos ahí. Es decir, cuando nosotros miramos, por ejemplo, una célula más avanzada que la célula eucarionte, nosotros vemos que tiene orgánulos interiores, ¿cierto? A ver, ¿qué es eso? Tiene mitocondria, cloroplasma. O sea, ya está más desarrollado. Claro, tiene una serie de orgánulos interiores, tiene un nucleolo donde guarda el material genético, etcétera. En este caso no, el material genético está en forma de anillo y flotando al interior, digamos, de este. En el caso de la célula más avanzada, no, está encerrado en un nucleolo. Ya, no, para hacerme una idea, los primeros son como súper básicos. Es que tendríamos que avanzar hasta donde hay una célula para verla. Creo que la tenemos más adelante. Pero estos otros ya comienzan a comportarse y digamos, a administrarse más como un cuerpo. Mira, retrocede a la anterior. A ver. A la anterior. Quedémonos en la otra, anterior. Aquí. Ya, aquí. ¿qué es eso? Ya. Esto que está aquí se llaman estromatolitos. Estromatolitos. Estroma significa cubrecama. Y litos es piedra, o sea, cubrecama de piedra. ¿Qué significa eso? Significa que estos organismos procariontes, filamentosos, los que veíamos alrededor, los que tenían están ahí flotando y se van acumulando, se van pegando con ciertas mucosidades y van formando estos montículos. Estos montículos están formados, estos estromatolitos, con
organismos procariontes. O sea, esos son... Pero son la gran diferencia, ¿no? La gran diferencia es que los estromatolitos son los grandes productores de oxígeno hacia la atmósfera. Entonces, en el pasado, la Tierra completa estaba, todos los mares, digamos, estaban con estromatolitos. De hecho, hoy día existen estromatolitos vivos aún. En una bahía en Australia que se llama Bahía Shark o Bahía Tiburón, existen estromatolitos vivos. ¿Estos son? Estos son. Ya, ellos se juntan y liberan oxígeno. Exactamente. Ahora, ese comportamiento, chuta, da la impresión de que es inteligente. Oye, juntémonos para tener oxígeno. No, obviamente que no, pero claro, da la impresión de que hay como una forma de aleatoria de juntarse y empezar a generar otras cosas. De hecho, se supone que el nacimiento de la primera célula es la simbiosis de ciertos organismos procariontes. Por ejemplo, la mitocondria, que es la que le da energía a la célula, que compone nuestro cuerpo. Si yo saco la mitocondria de una célula, la mitocondria puede vivir fuera como un organismo procarionte, porque tiene una membrana y porque tiene su ADN libre adentro y puede vivir exactamente igual. Es lo mismo que el cloroplasto. Entonces se supone, Lynn Margulis, una investigadora norteamericana, ¿cierto?, propuso de que el nacimiento de la célula eucariota fue producto de la simbiosis de los procariontes. O sea, entre los procariontes se necesitaban para hacer ciertas cosas, ¿cierto? Entonces en un organismo procarionte más grande se fusionaron otros procariontes más chicos para funcionar mejor, y de allí habría nacido, ¿cierto?, la célula más compleja. En realidad es mucho más complejo que eso, que esa explicación. Sí. Pero todo indica que de ese modo, porque tú no puedes explicar cómo. Yo saco el cloroplasto de una célula y el cloroplasto puede vivir fuera de la célula absolutamente bien. Es decir, en algún momento se acopla, claro. Es un organismo procarionte que vive dentro de un eucarionte. Ahora, claro, eso nos lleva a pensar en la utilidad de estas cosas. Uno tiende a verlo como a la funcionalidad. Claro. Es decir, ¿cómo... ¿Para qué le sirve a él acoplarse con otro? Exactamente, eso es entrar en una simbiosis para funcionar mejor. Y eso es parte de la evolución orgánica. A eso me refiero, que por más que digamos que no son seres vivos, se comportan como... O sea, como son seres vivos. No, pues son organismos vivos, sin duda. Claro, y esto te llevaría a pensar, y no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, que al margen de la capacidad cerebral, la capacidad de tomar decisiones, estos bichitos en ese desarrollo, esto me da la impresión de que no es azar. O sea, ellos buscan el mantener y el... Es que aquí no hay inteligencia, no hay pensamiento, no es que las bacterias así, sabéis que organicemos y metámonos dentro de esta otra. Y sin embargo lo hacen. No, claro, pero es por un asunto de necesidad, digamos. ¿Cómo yo funciono mejor? ¿Cómo aprovecho mejor el oxígeno, por ejemplo? ¿O cómo funciono mejor en un sistema vital? Ya, pero ellos podrían seguir viviendo solos, sin necesidad de acoplarse con nada. Absolutamente. Entonces, ¿cuál es la necesidad de? Es que entre todo este azar que ocurre, porque aquí hay un azar, no hay una mano directriz en esta evolución. Correcto. Simplemente algunos se entran en simbiosis con otros y allí se crearon las células, que las células fueron las que funcionaron mejores y fueron más exitosas. De allí, digamos, surgen estos organismos unicelulares como el euglena, el paramecium y otros organismos que pueden vivir absolutamente, alimentarse, tener intercambio con su medio mucho mejor, ¿cierto? Y en algunos de estos que entraron a su vez en comunión unos con otros, o sea, estos organismos ya más avanzados, formaron esos primeros organismos unicelulares, o sea, multicelulares. Claro, ahí estaríamos hablando de evolución. Y de ahí, claro, bueno, es que la evolución, mira, la evolución cuesta mucho entenderla. Sí. Primero tendría que estar una persona, porque uno tiende a pensar que esto es como premeditado o porque azaroso, claro, puede ser azaroso. No, es que es azaroso. No es premeditado, es azaroso. Por eso te digo, o sea, no hay una mano directriz detrás de eso te digo, o sea, hay gente que sí cree, pero bueno, al margen de eso, el azar
es el que forma y entre comillas, darse cuenta que es más resistente, pasa a las otras etapas y va evolucionando. Claro, lo que pasa, mira, déjame contarte, la evolución cuesta mucho entenderla. Yo llevo 30 años y aún yo aprendo de evolución. Yo cuando hago mis clases de paleontología, yo puedo tener toda la historia de la vida, la paso a través de mis cursos, pero no tengo ninguna clase sobre evolución, porque todas las clases que yo hago hablan de evolución. Es decir, es cómo los organismos se van adaptando a los nuevos medios, el medio va cambiando y los organismos se van adaptando a esos nuevos cambios. Surge la lucha por la supervivencia, es decir, la lucha por los recursos que hay en ciertas zonas, y comienza una lucha por la existencia. Correcto. Volvamos para atrás porque Chantamán dice que la pregunta del millón es: ¿se han encontrado los científicos evidencia de vida extraterrestre en alguna misión o algún meteorito o algo así? Vida microscópica, vida como esta, ¿se ha encontrado en...? Es que vida extraterrestre... No. Claro, yo creo que el problema de Chantamán y tal vez de mucha gente es decir, hablar de vida extraterrestre. Lo que sí se ha encontrado, por ejemplo, el Siemens Perenteruman, que es un científico, encontró en 19 meteoritos caídos en suelo terráqueo aminoácidos de pirimidina, que son la base de la vida. Y estaban en estos meteoritos, Estos meteoritos se llaman condrictos carbonáceos. Estos meteoritos, ¿cuándo cayeron? Para hacerme una idea. No, estos meteoritos pueden haber caído en la fase de inicio de la Tierra y haber salido posteriormente. Es que eso va a... para extrapolar un poco lo que está preguntando Chantamán. Sí, es que yo te pediría lo siguiente. No mezclemos, aquí vamos a hablar de dos hipótesis. Primero, la hipótesis que estamos planteando. Sí, vamos a llegar a lo que va a preguntar Chantamán. Dile que se espere un poco, ya te voy a explicar. Primero, hablemos de este proceso natural que se produce acá. Y la otra que habla Chantamán es lo que se denomina panspermia. La panspermia es un sistema en que se supone que la vida habría llegado de afuera. Pero uno se pregunta, ¿llegó la vida de afuera? ¿O llegaron los aminoácidos? ¿O llegaron ciertas estructuras moleculares en meteoritos? De hecho, pero mira, en todo el universo... No, pero espérate, que tú te adelantas mucho. En todo el universo hay moléculas orgánicas. Y esas moléculas orgánicas están también en unos meteoritos que se llaman condrictos carbonáceos. Los condrictos carbonáceos caen al planeta y por lo tanto traen esas moléculas orgánicas, aminoácidos y pirimidinas. Aminoácidos y pirimidinas, que son la base de la vida. Por lo tanto, suponte tú que hayan caído muchos de estos meteoritos en la parte inicial de la Tierra y que simplemente estas moléculas orgánicas llegaron a un medio idóneo, ¿cierto? En que se estaban dando una serie de interacciones químicas y simplemente estas moléculas se juntaron unas con otras y voilà, la vida de la Tierra. Por eso, déjame aclarar ese concepto. Pero para Chantamán, lo que yo le digo, que lo que viene no es organismos vivos, vienen moléculas orgánicas, que es diferente. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que las moléculas orgánicas tengo que reunirlas en ciertas condicionantes para crear un ente vivo como estos procariontes. Lo que te quiero preguntar es, todo este proceso que veíamos que se produce aquí en la Tierra, ¿pudo haber sido abonado por estos meteoritos que vienen cayendo con esta...? Eso estoy diciendo que pudiera ser que moléculas orgánicas que venían en estos meteoritos llegaron a un medio idóneo y se desarrollaron para formar estos... Pero no necesariamente. No necesariamente. O sea, puede ocurrir como que no puede ocurrir. Pudo ocurrir como no pudo ocurrir. Mi pregunta es, tratando de interpretar también un poco lo de Chantamán. Chantamán pregunta, ¿llegaron los ingredientes de la vida entonces? Exactamente, pudieran haber llegado los ingredientes básicos de la vida. No necesariamente, y sí puede ser, porque se pudieron haber seguido este proceso sin estos meteoritos, se puede haber desarrollado igual. De hecho, estaban todas las condicionantes en el planeta para crearse estos aminoácidos y esta estructura. O sea que si no llegan estos desde afuera... Da lo mismo. Por los dos procesos podría haber... Ahora voy a la otra pregunta, es si estos meteoritos han caído en la Tierra, ¿se han encontrado estos en, no sé, en la Luna, en Marte, en las cosas que hemos llegado a explorar? Bueno, de hecho hay un meteorito
que cayó hace mucho tiempo, fue encontrado en la Antártida. Este meteorito es un meteorito que recibió una denominación ALH 8401. Wow, ¿Ya? Ahora, ¿por qué la denominación? No me pregunté. Ya. Pero sí, este meteorito habría caído en la Antártica hace unos 13.000 años, por los registros geológicos donde fue encontrado. No, pero tendría una antigüedad tanto como la formación del sistema solar. O sea, estamos hablando en la etapa de enfriamiento, digamos, del planeta, unos 4.500 millones de años. O sea, de ese momento sería el origen de Claro. Ahora, ¿qué se encontró en este meteorito? En este meteorito se encontraron una serie de filamentos muy finos que estaban compuestos por varios cuerpos unidos, y que en el registro fósil nosotros hemos encontrado también este tipo de bacteria que se llama magnetobacteria. Entonces, estas magnetobacterias que están en la Tierra, se han encontrado en el atolón de Mururoa, podrían estar presentes en este meteorito. Ya. Entonces, ya tendríamos ahí, ¿por qué? Porque tenemos cierta evidencia en este meteorito marciano. Este meteorito es marciano, por la composición que tiene. A ver, explícame eso. ¿Cómo marciano? Es de Marte. Seguramente un peñasco muy grande cayó sobre Marte, hizo saltar esta piedra, viajó por el espacio y vino a dar al Antártida. Ordenémonos. ¿El Marte ya estaba formado como planeta? Todos los cuerpos se formaron más o menos en la misma edad. Este meteorito sale de Marte. Claro. Y cae en la Tierra hace 13.000 años. Claro. O sea, Marte estaba ya formado, claro, con todo, llega este meteorito. Lo que sucede es lo siguiente. Mira, este cuerpo estaba en Marte. Ya. Estaba en Marte. Puede que haya pasado mucho tiempo. Suponte tú 15.000 años o más, o millones de años, yo no lo sé. Pero otro cuerpo golpeó Marte, hizo saltar este peñasco grande y vino a dar a la Tierra. Ajá, entonces estamos hablando de que eso es en vida marciana, lo que hay ahí. Habría vida marciana, exactamente. Ya, me quedó claro. Pero lo que hay ahí, lo que los científicos, algunos han dicho, de que lo que habría en este meteorito son magnetobacterias. Ya. ¿Por qué? Porque tienen la misma forma de las magnetobacterias terrestres. Ya, ¿y las magnetobacterias a qué dan origen? ¿En qué se transforman esto? Bueno, mira, tenemos que imaginar lo siguiente. ¿Cómo es una magnetobacteria? Una magnetobacteria está compuesta de varios cuerpos que tienen más o menos el mismo tamaño, con una membrana externa, ya, que los va... ¿Se parece a eso? No lo tenemos. ¿No se parece a ninguno de esos? No, ninguno de esos. De hecho, no encontré la imagen precisa de esta magnetobacteria. Pero imagínate tú un cuerpo cilíndrico en donde todas las partes interiores, o esto esqueleto entre comillas, ¿cierto? Están compuestos de un material más duro que es magnético. Y de hecho las magnetobacterias siguen el magnetismo de la Tierra, digamos, se alinean con el magnetismo de la Tierra. ¿Ya? O donde haya magnetismo, ahí ya. Cuando una magnetobacteria muere, queda solamente como el filamento de esta parte externa, y estos cuerpos que forman la magnetobacteria quedan como elementos duros y que van formando una especie de cadena. Ya. ¿Ya? Ya, sí. Entonces lo que se encontró en este meteorito es precisamente eso, como el esqueleto de una magnetobacteria. Ah, el esqueleto no es una magnetobacteria viva. No. El esqueleto de... No, por favor, por eso que estamos aquí... Es que eso es súper bueno aclararlo, porque si no nos queda la idea de que está la magnetobacteria ahí mete baile ahí haciendo algo. No, es el esqueleto. El esqueleto. O sea, lo que nos indica que en Marte se produjo un proceso muy similar al de la Tierra en esa área.
Bueno, de hecho, Marte debe tener un proceso muy geológico muy similar al nuestro. Claro, porque Chantamán pregunta si alguna de las misiones a Marte o el Curiosity, etcétera, están equipados con instrumentos para detección de este tipo de vida. Bueno, de hecho van equipados para eso. Sí, el Curiosity sí. El Curiosity va específicamente y por eso aterrizaron al lugar que lo hicieron, porque ahí hay altas posibilidades de que si encuentran algo, sería en un lugar como ese, que sería como un colchoncito ahora, acá lo que nosotros tenemos, ¿cierto? Ajá. Estas son cianobacterias. Estas son cianobacterias. Las cianobacterias son las que forman los estromatolitos y son las grandes liberadores de oxígeno. Y como se han encontrado una multitud de estos, se supone que son las generadoras de la atmósfera terrestre. ¿Ya? O sea, sin esta no hubiéramos tenido atmósfera. Entonces ya. lo que se especuló hace un tiempo atrás era que ciertos elementos terrestres que son grandes productores de oxígeno que pudieran estar en Marte para producir oxígeno nuevamente y crear una atmósfera en Marte, que es como bien tirado a las mechas, pero se podría hacer, digamos. O sea, yo no encuentro tirado a las mechas. O sea, a lo mejor no vamos a poder esperar 4.500 millones de años para ver los resultados. Y ya estamos pasados como en 5, por lo menos en 10 minutos. Y oye, todavía ni siquiera llegamos a los mamíferos. No, pues ni siquiera llegamos a la mitad de esto y ya se nos pasó el tiempo. Pero quiero decir... Chuta, aquí a que lleguemos a Júpiter vamos a estar viejitos. Bueno, pero lo que yo quiero decir en conclusión es que esto que se produjo aquí se puede producir en otro lugar. Ahora, que se haya producido igual o distinto y que la evolución posterior haya sido igual o distinta, eso es lo que hace la diferencia. Vamos a tener que seguir con este programa la próxima semana, definitivamente. Claro, el próximo programa, de hecho, vamos a seguir con exobiología, porque nos queda la parte más importante, es decir, analizar la zona de habitabilidad de otros planetas del sistema solar para que tuvieran estas condicionantes de tener agua líquida. Correcto. Que es la esencia, digamos, para que se desarrolle, por ejemplo, los estromatolitos. Esta cosa que nosotros conocemos. Claro, porque a lo mejor se formaron organismos biológicos de otra manera, con otras condicionantes. No sé, a través del fuego, a través del aire, a través de no sé. Pero aquí en la Tierra, la vida es de esto, de agua. Así, exactamente. Ok. ¿Alguna pregunta por allá? A ver, ¿por qué esto es importante? Ahí estamos. Bueno, estos son estromatolitos fósiles que están cortados. Tú te fijas que aquí tiene una serie de capas concéntricas. ¿Sí? Es porque simplemente estas cianobacterias están en el día liberando oxígeno, en la noche decaen y se pegan unas con otras y así sucesivamente y se va formando este montículo. Ah, eso está formado por... Esta es la evidencia de la existencia de las cianobacterias, no son las cianobacterias mismas, sino que es la consecuencia de la existencia de las cianobacterias. La existencia de las cianobacterias genera esto. Exactamente. Esos son los fósiles que nosotros encontramos. Acá también tenemos otros fósiles de estromatolitos. Perfecto, me queda claro. Bueno, y acá tenemos en esta imagen la célula, ¿cierto? Mucho más compleja con esta serie de orgánulos internos. Y como te digo, aquí están los cloroplastos y acá están las mitocondrias, y por lo tanto yo podría sacar este orgánulo hacia afuera y este orgánulo poder vivir perfectamente como un organismo procarionte, al igual que los cloroplastos. Claro, pero asociándose... En este caso esto es una célula vegetal. Correcto, asociándose bien mejor. ¿Cómo? Asociándose bien mejor y se desarrollan mejor. Claro. Ya, ahora, yo antes de terminar, quiero decir de que las bacterias, de hecho las extremófilas, son las que podrían, en una eventual, digamos, condicionantes de vida extrema, sobrevivir, porque muchas de ellas, por ejemplo, viven en fumarola submarina. Y de hecho, por ejemplo, en el video que íbamos a mostrar, que ya no lo mostramos, lo vamos a mostrar la próxima semana, se supone que en Europa, en la luna de Júpiter, ¿cierto?, bajo el mar, se producirían estas fumarolas y allí podría prosperar, digamos, esta extremófila. Sí, lo que dicen los científicos en ese video, que es de History Channel, creo que es. Claro. Queda clarito que las posibilidades, los tipos están re entusiasmados porque si hay agua, o sea, hay agua, y eso está, definitivamente por lo menos hay hielo, hay
por la estructura del planeta, esto estaría en constante movimiento, y eso haría que incluso se produjera una especie de oleaje. Al producirse ese movimiento estaríamos reproduciendo unas cosas básicas de lo que ocurre en la Tierra, y evidentemente eso generaría por lo menos vida como esta. Mira, fíjate que estas extremófilas son conocidas paleontológicamente como arqueobacterias, arqueo de arqueo antiguo y bacterium. Ahora, pero espera, déjame terminar, porque esto es importante para que lo entiendan. Existen de estas extremófilas algunas que soportan grandes temperaturas. Ya. O sea, pueden vivir en condiciones de calor extrema, que se llaman termoacidófilas. A ver, ¿en un volcán, por ejemplo? No, en las fumarolas submarinas, por ejemplo. ¿Ya? Donde hay gran cantidad de metano, una cantidad de calor extremo, ellas pudieran vivir allí. Por otro lado, tenemos las metanaógenas, que viven en metano. Entonces, si hay un planeta que tiene una cantidad de metano, estas podrían sobrevivir allá. Las halófilas, por ejemplo, son las que pudieran vivir en una zona tan extrema como el Salar de Atacama, en donde uno vive así, pero sí, ¿qué vida puede haber aquí? Bueno, ahí hay extremófilas, ¿cierto?, que soportan una gran cantidad de cloruro de sodio y se llaman alalófilas. Entonces, ya teniendo este cuadro básico, ¿cierto?, de generación de vida en la Tierra, estamos en condiciones del próximo programa de poder atisbar cómo pudiera producirse o cómo pudiéramos extrapolar esta información hacia otros cuerpos celestes. Ya, de lo que se ha descubierto, ¿en la Luna se ha descubierto trazos de esto? No. Por lo menos hasta ahora no hay ninguna información de que se hayan encontrado algún tipo de bacteria, ni siquiera en Marte. No, pero ni siquiera en la formación... En Marte nosotros tenemos la sospecha, porque se encontró este meteorito, que estas estructuras son similares a las magnetobacterias, son similares. No están diciendo que son similares. Y pudiera ser. Correcto. Pero no tenemos la prueba tangible porque no hemos encontrado. Ni siquiera hay un vestigio geológico que diga que a lo mejor en la Luna alguna vez ocurrió. No hay nada de eso. Nada. Absolutamente nada todavía. Absolutamente nada. Bueno, por eso el Curiosity es tan importante entonces, porque va efectivamente a buscar eso. Exactamente. Ahora, hay ciertas características. Por ejemplo, se sabe que en la Luna hay ciertos sectores que contienen agua. Por lo tanto, mandar una misión a esos lugares para ver si pudiera haber algún elemento vivo en esas zonas de agua sería importante. De hecho, el Curiosity va a recorrer ciertas partes que pudieran tener, por ejemplo, agua o hielo, ¿cierto? Porque sabemos nosotros que en Marte, por debajo de la capa, hay hielo. Y eso ya está probado. O sea, no es una cuestión que hoy día nos vamos a cuestionar. ¿Habrá agua o no habrá? No, en Marte hay agua congelada en los polos, y por lo tanto, si hay agua congelada, en el límite entre la parte más helada y la parte más caliente del planeta tiene que haber un poco de agua líquida, y ahí pudiera perfectamente haber elementos vivos. Pero fíjate, yo no sé para ustedes, para mí lo más interesante de esto, además de entender un poco cómo el azar y las condiciones únicas de este planeta, que no sabemos si se reprodujeron en otras partes. Hay un libro que se llama El azar y la necesidad, de Jacques Monod. Para la gente que quiere interiorizarse un poco en esto, sería interesante que pudiera leer ese libro. ¿Cómo se llama? El azar y la necesidad, de Jacques Monod. Ya, déjame escribirlo. ¿Sabes cómo se escribe Jacques Monod, no? No tengo idea. Lo voy a buscar aquí, lo voy a buscar en Google para googlearlo, y de repente, si no lo pueden comprar, lo bajan nomás. Nosotros estamos absolutamente de acuerdo con el pirateo. Con el pirateo de libros, porque son tan caros que entre piratearlo e ir a comprarlo a 40.000 pesos a algún lugar. ¿Cómo se llama? El azar y la necesidad. El azar de Jacques Monod. Y la necesidad. Jacques Monod. Mira acá. Y aquí, mira, dice descargar. ¿De dónde? A ver si nos dan la dirección. En Argentina, Juárez dice que lo tienen y que lo pueden descargar. Pongan el azar y la necesidad. Lo voy a copiar. Jacques Monod. Porque por más necesidades que tengan de ganar plata las imprentas y las editoriales, negarle la posibilidad a la gente de que aprenda. Que no es muy nuevo, pero que tiene cosas muy interesantes para este campo que estamos discutiendo. Ya, ahí lo puse. El azar y la necesidad de Jacques Monod.
pónganlo en Google y les va a aparecer el hacer la necesidad de Jack Monod, descargar, y lo leen ahí, y si tienen plata, lo compran. Yo voy a ir a comprarlo. Seguro. No, ¿sabes qué es lo que...? Y no sé para ustedes, que lo dejamos para la próxima vez, o para otro programa, que con el conocimiento que tenemos de cómo se comienza a formar esta vida, y que tenemos ejemplos biológicos acá existentes, sí. No es muy lejano pensar que podríamos colonizar a través de esos otros planetas. Por ejemplo, llegar en Marte e instalar estos sistemas de vida, o sea, pensando en generar vida más adelante. No ahora, no para ir a vivir ahora. Bueno, yo creo digamos, que plantar esta... Absolutamente posible. Absolutamente posible. Así como en vez de plantar plantas, digamos, y árboles, instalamos estas cosas. Una de las cosas que se tenía temor es que, por ejemplo, estas naves espaciales que van a otros planetas se esterilizan. Correcto. Antes de ser enviadas. ¿Por qué? Porque podemos llevar bacterias pegadas en el aparato y que pueden llegar a otras partes. ¿Cómo se llama este caballero? Stanley Miller. Estaba pensando en generar este mismo laboratorio, lo mismo que hizo él, pero hacerlo a gran escala en otro planeta, en Marte, en la Luna, para que se vayan generando estas cosas. Yo creo que es absolutamente posible, digamos. Pero ya no es necesario hacer esto. Ya, por ejemplo, si tú querés, podéis llevar ciertas bacterias a instalarlas. Exactamente. Pero ¿y las condicionantes dentro del planeta? Pero, yo creo que ese es el problema. Es decir, si una bacteria que aquí reacciona o está en ciertas condicionantes de crecimiento, en otro lado reaccionará igual, en otras condicionantes de atmósfera, por ejemplo, o de presión. Por eso digo, claro. Eso es lo que cambia, digamos, la esencia de cómo una forma de vida que está aquí tal vez no pudiera darse igual en otro lugar. Claro, pero, o sea, en términos de experimentación, de hipótesis y de trabajo, me parece súper bien llevar esta y ver cómo se comportan ahí. Por una parte, y por otra, crearle las condiciones. Un ambiente. Crearle el ambiente para que se desarrollen con las mismas condicionantes de la Tierra, a ver si pueden cambiar su entorno. Bueno, de hecho se hizo un experimento hace un tiempo atrás que se llama Biosfera 2, en donde en un lugar cerrado grande se encerró una cantidad de plantas, agua, etcétera, para que pudiera allí sobrevivir una cantidad de gente, digamos, por un tiempo, que sería como hacer una prueba de colonización de ciertos lugares, digamos. Que finalmente el experimento no resultó, porque Biosfera 1 se supone que es la Tierra, Biosfera 2 era este experimento, donde era una especie como de terrario grande, en donde habían personas viviendo. Obviamente que la convivencia entre un grupo muy pequeño, digamos, por largo tiempo, trae sus problemas psicológicos, etcétera. Sí, no, pero es que el problema es el factor humano. A mí el factor humano es el que menos me interesa. Bueno, pero como te digo, el otro sí se podría hacer. Mantener esto en otro lugar necesita, digamos, de la mano humana para poder llevar a cabo el experimento. Chanta más pregunta si a los astronautas no los esterilizan cuando vuelven a la Tierra por si traen algún bicharraco. Bueno, son revisados, de hecho, por eso los astronautas generalmente, sobre todo en las primeras etapas, tenían cuarentena. Claro. Así que tú sabes que la cuarentena, digamos, era estar 40 días en condiciones de laboratorio, de revisión, por si traían bacterias, etcétera. Hoy día ya no sé si se hace, pero en ese tiempo, digamos, en el tiempo en que fueron estos personajes a la Luna y al espacio, en la primera etapa de la carrera espacial, sí era así. Sí, aunque yo creo que no los esterilizaban, ¿ah? Porque ¿para qué lo van a esterilizar si traen una bacteria, un bicho, lo que sea, extraterrestre? Felices, pues nos trajeron el trabajo hecho, nos trajeron un bicho ahí a la Tierra. O sea, yo creo que lo revisaron y a ellos individualmente les hicieron una completa evaluación antes de soltarlo. Pero esterilizar así todo el traje, no, porque sería si vamos a buscar vida y vuelven. Pero sí lo hacía, esterilizaban cuando volvían. Sí, pero yo creo que después, pero imagínate traer no sé, un marcianito microscópico ahí adherido al traje, es un tremendo descubrimiento. Y ya se nos fue el tiempo, ya nos pasamos en más de media hora ahí. Yo la pasé re bien, no sé ustedes, pero yo me entretengo un mundo. Bueno, este tema es un tema bien interesante, aunque complejo de entender, porque obviamente yo trato de transmitirle, ¿cierto? Los conocimientos adquiridos durante largo tiempo de la forma más sencilla posible, para que los televidentes, las personas que nos están mirando, puedan entender este proceso.
Y bueno, y si hay alguna falla, bueno, ya las corregiremos, pero creo que estamos bastante acertados, digamos, en lo que estamos comunicando de cómo se formaron estos primeros organismos. De hecho, mi área de trabajo es la paleontología y por lo tanto, en cuanto a los fósiles que se han encontrado en las primeras etapas, han sido los más simples, como estas bacterias, y bueno, y la vida se fue complejizando a medida que fue pasando el tiempo. Así que, correcto. Primero, yo agradezco el que hayan escuchado este programa. Vamos a continuarlo la próxima semana porque se viene la parte tal vez más interesante. Y antes de irme, quiero dar mis saludos respectivos. De sus saludos, pues. a toda la gente que me sigue, que me conoce, sobre todo a Cielo. Que, ahí está Cielo. Que ella... 1111. Sí, Cielo 1111, que es una persona a la que yo estimo mucho y que siempre está al pendiente de este programa. Y por otro lado, hay gente que por el Facebook me sigue. También quiero dar un saludo para todas esas personas. Y cuando yo subo el banner de este programa, bueno, me lleno de gente que lo quiere ver. Y eso es muy bueno para nosotros porque, bueno, se pueden enterar de cuáles son las últimas teorías al respecto. Creo que el programa que viene se viene interesante. Sí, vamos a hacer la segunda parte de esto porque no alcanzamos, como le decía, ni siquiera llegamos a los mamíferos, estamos lejos de eso. Como no, llegar ni a los reptiles ni a los anfibios, no llegamos a nada todavía. Estamos re lejos todavía de hacer el programa especial con los seres extraterrestres. Mira, que nosotros no hemos llegado, reptiloides y todo eso. No hemos llegado ni siquiera a los animales invertebrados multicelulares. Con eso te digo todo. O sea, nos falta mucho, así que la segunda parte viene la próxima semana. Cualquier recomendación, consejo, video, libro que quieran, nos escriben y nos cuentan. Y decirles por mi parte que mañana no hay Cable a Tierra, no hay programa mañana porque Cristian tiene algo que hacer. En realidad tiene un encuentro con un premio Nobel. Si lo hubiésemos podido transmitir habría sido genial, pero él y todo su equipo y un montón de gente, científicos, estudiantes van a estar en este encuentro que se realiza, me parece que en la Universidad de Santiago. Sí, ahí vamos a estar. No me ha dicho, el Cristian no me dijo, pero no va a poder estar acá con nosotros, así que mañana nos tomamos libre, iremos a dar una vuelta por ahí y bueno, a descansar. Por otro lado, yo quiero decir que a la gente que le interesan ciertos temas, que quiera profundizarlo, a través de mi Facebook, pueden pedirme alguna bibliografía o que yo les recomiende algún libro y ahí estaremos dispuestos a eso, así que para que puedan interiorizarse un poco más sobre cualquiera de los temas que tratemos acá. Sí, y Chanta más pregunta por su librito, y su libreto te lo vamos a mandar esta semana. De cualquier manera, de cualquier forma, va a estar en tus manos este librito, por lo menos enviado, así que no te preocupes que a veces nos demoramos, pero cumplimos. Así que estamos listos. Cuando usted diga, don Alejandro, hacemos chayito para despedirnos. Bueno, hasta la próxima semana con este interesante tema y espero que les haya gustado, que haya sido del agrado. Si tienen dudas, ya la próxima semana nos pueden hacer más preguntas. Claro, ya pueden venir más preparados así y que el tema sea menos sorpresivo. Así que nos vemos la próxima semana. Chau. Nos vemos.